creer, solo creer, todo es posible, Señor, solo que Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible, Señor, creo en ti. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana que Dios nos concede. Todas las mañanas son hermosas. Creo que los feos somos nosotros. Pero todas las mañanas en Cristo, pues son hermosas. Y vamos a leer en Daniel, el profeta, en el capítulo 9, la mediación de la Biblia, adelante de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, luego Jeremías, luego Ezequiel, luego Daniel. En el capítulo 9 y vamos a leerlo. Voy a leerles del verso 1 al verso 3 y después del verso 20 al 27. Y esto, dice el hermano Branham, pues es para ahorrar tiempo, pero ustedes pueden leerlo en sus casas y eso les ayudará a entender un poco más. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, y buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios,
por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, no confiando en nuestras habilidades, ni nuestra propia sabiduría o razonamientos, sino, Señor, apoyándonos en tu palabra y tratando de ser lo más fiel a lo que tu siervo el profeta habló en tu nombre, o tus siervos los profetas desde la antigüedad, que tocaron y hablaron por orden tuya esto que empezaremos ahora, Señor, y que nuestro amado hermano profeta tuyo, Señor, nuestro hermano Branham, que fue iluminado para darnos entendimiento y sabiduría sobre estas cosas, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo inunde nuestro ser y cada fibra, Señor, sea llena de tu presencia, no solamente del que habla, sino del que oye, Señor. Que tu palabra venga a ser una revelación al corazón, Padre, porque si tú no edificas, en vano trabajamos los edificadores. Padre, estamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y vamos a tratar, ya vimos cómo al principio de este mensaje el hermano Branham lee un salmo, porque había algo en su corazón que hacía mucho que él deseaba que la congregación
leyera un salmo como se hacía antes, dice el hermano Branham. Amén. Y gracias a Dios como nosotros lo seguimos haciendo ahora. Principiamos con un salmo, la oración, y él tenía muchas ganas de eso. Y se puso a leer con la congregación el salmo que leímos, pues no sé, fue el domingo pasado, creo, para introducirse a este mensaje. Dice esta mañana, o más bien dice, tengo una cosita que me fijé, que me gustaría hacer aquí en el tabernáculo otra vez. ¿Cuántos, pregunta, cuántos tienen Biblia? Porque a veces podemos tener carro, podemos tener vestidos, zapatos, menos Biblia. Y él, pues preguntó, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Biblia? Levanten sus manos. A ver, pues no todos la levantan. Bueno, pues la Biblia debe ser algo muy especial que usted regale a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo. Una vez le regalé una a mi tía Berta, que ya falleció, y lloró cuando se la di. Dijo, nunca me habían dado un regalo tan hermoso, dice. Claro, no eran creyentes, pero a ella le pareció un gesto muy especial que alguien le regalara una Biblia. Mayormente aquel muchacho que se le estaba regalando, que era yo, y pues que nos criamos allí en su propiedad y nos conoció lo que éramos y todas esas cosas. Y luego ver que un día que ella cumplió años, le regalé una Biblia muy bonita, muy hermosa, y se sintió muy bien. Creo que cada hogar debe de tener una Biblia, cuando menos. Pero si usted compra muchas chucherías para sus hijos que luego van a dar a la basura, procure ya cuando aprendan a leer, pues regalarles una Biblia, si tiene dinero. Pero ¿cómo tenemos dinero para tantas cosas? Amén. Entonces sería bueno que nuestros hijos o nuestras hijas tuvieran su propia Biblia, su libro. No sabe usted, hermano, lo que eso significa para su hijo, su hija adolescente, que usted le regale un libro tan sagrado. Muchas veces para ellos llega a ser mucho más sagrado que lo que nosotros lo consideramos. Para ellos es un tesoro. Bueno, estaba aprovechando eso para decirles, procuren, antes de comprarles esas mugres pantallitas para que se embrutezcan más, mejor cómprele una Biblia para cuando aprenda a leer. No idiotice a sus hijos con esas pantallitas, que eso es veneno terrible, es un mal, porque luego no quieren hacer tareas. Mejor regáleles una Biblia para que lean e invítelos a leer la Biblia. Siéntese con ellos un ratito. Amén. Aunque sea 5 minutos, porque eso es muy bueno. Entonces, en el tabernáculo, en las iglesias, pues se acabó la costumbre de leer un salmo al principiar y luego hacer la oración y luego proseguir con las alabanzas.
Amén. Y esa costumbre se acabó. En los Estados Unidos casi se acabó. Muy pocas iglesias leen un salmo a la antigüita. Un salmo, algunos lo hacen, los pocos que lo hacen, pues lo hacemos todavía a veces en forma alternada. La congregación un versículo y el que está aquí presidiendo otro versículo y así hasta que acaban. Y el último ya lo leen todos juntos. Y yo siempre pensaba, bueno, que tenemos que, pero no, esa costumbre, porque yo veo, pues ya, pues muchos ya, algunos hasta tienen pantalla allí para principiar, y una cosa muy mecánica, y porque uno amaba hasta el himnario, lo amaba, pero en las iglesias meten pantallas a veces y como que eso mecaniza, materializa mucho las cosas. Y no digo que esté mal. No, Señor, no estoy criticando, estoy viendo nada más que el pastor tiene que ver la parte espiritual. Y entonces yo dije, bueno, pues yo estaré mal o qué. O que primero leo la Biblia y luego oro para predicar. Muchos dejaron esa costumbre y no sé por qué, pues si es una costumbre real, original. Y entonces el hermano Branham dice, muy bien, abramos en el Salmo 99 antes de orar. Claro, como no se había hecho en la dirección, él estaba tratando de recordar esa costumbre. Hace años acostumbrábamos a hacer esto, dice. Hermano Neville, yo no sé si, bueno, dijo, ¿ya leyeron un salmo en esta mañana? ¿Quién leyó un salmo en esta mañana? ¿En serio? No están echando mentiras. Pues yo sí, antes de las 6 ya estaba leyendo ahí sobre la mesa en el comedor de mi casa. Y no podemos casi dejar esas buenas costumbres cuando todo está silencio, ponernos a meditar, ponernos a leer, escudriñar. Y a mí me encanta hacerlo. Hace años acostumbrábamos a hacer esto. Y él pregunta, ¿ya leyeron un salmo en esta mañana? Y el hermano Neville dice, no, dice, pues hay que ser sincero, mejor ser sincero que estar aparentando algo que no se hace o que no se es. Dijo el hermano Neville, no, dice el profeta, bueno, me gustaría que la congregación leyera uno de los salmos. Amén. Sería muy bueno otra vez hacer que todos ellos leyeran un salmo. A mí me gusta eso mucho, dice. Pero esa costumbre, repito, se perdió. Se perdió. Era una forma hermosa de iniciar los cultos, leer un salmo y luego orar a Dios y proseguir así en la alabanza, preparar el corazón del pueblo con alabanzas para recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces, dije, bueno, gracias Dios, ya lo había leído, pero no me acordaba. Estamos bien. Estamos bien. No tratemos de ser raros. Yo sigo leyendo la palabra de Dios y luego orar a Dios para que me ilumine sobre esa palabra. El hermano Branham acostumbraba a veces orar antes y luego leer la parte y luego volver a orar. Pues yo, tantos folletos que he leído, me doy cuenta de cómo él lo hacía. Él no era un legalista. Ya cuando se impone algo es legalismo. Pero hay cosas que no se imponen, sino que por naturaleza las hacemos.
Amén. Porque deseamos entrar bien en el culto de adoración y de alabanza. Y pues qué mejor que leyendo la palabra y orando a Dios, rindiendo el corazón. Amén. Entonces, pues yo no tengo problema con los predicadores que primero leen y luego oran. Otros primero oramos y luego leemos. No hay ningún problema. El hermano Branham hizo las dos cosas. Amén. Eso es en cuanto al predicador. En cuanto a los cultos, pues sigamos con esas buenas costumbres corroboradas por un profeta. Amén. Así no le fallamos, así no le erramos. No tratemos de sacar cosas novedosas. ¿Para qué? No hay necesidad de hacer cosas novedosas. Hay que seguir la sencillez del Evangelio. Amén. Y pues eso era algo que quería decirles para que nosotros nunca nazca un legalismo. Sigamos haciéndolo así como lo estamos haciendo y estamos correctos. Yo voy a iglesias donde el director pasa y empieza a cantar un coro, una alabanza, y me fijo, no hay lectura de la palabra de Dios, no hay oración. Me he fijado, yo no los critico, digo, bueno, pues así crecieron. Pues síganlo haciendo así, si eso les hace bien. Pero nosotros, o cualquiera, pues no debe hacer cosas raras, debe proseguir con libertad, con el anhelo, el deseo de hacer las cosas mejor para Dios. Y también dice, porque a veces el predicador, pues a veces se desbarata, se está desbaratando en su predicación, y a veces no hay quien diga amén o gloria a Dios. El único que decía recio era Poncianito, pero de ahí en fuera yo nunca he oído al hermano, ni al hermano. Acá atrás, pues tampoco, de vez en cuando los oigo. Y uno mismo, otros allá, pues también. Pero dice el hermano Branham la razón. Y él habla de una campaña que él tenía en una isla. Dice, y esa mañana había relámpagos, truenos. Nunca había visto una tormenta como esa, relámpago tras otro, que iluminaba toda la región, y los vientos soplaban tan fuerte, al grado que los árboles estaban derrumbados en la tierra. Y yo dije, bueno, refiriéndose a los que deberían de ir a la reunión o deberían de estar ya en la reunión, yo dije, bueno, pues ellos, vale más que me quite mi traje, porque no va a haber nadie allá. Y en unos cuantos momentos después, un pequeño automóvil llegó a la puerta y alguien tocó la puerta y dijo, ¿está listo para ir? Yo le dije al muchacho, él podía hablar inglés, le dije, ¿hay alguien allá? O sea, allá en el lugar de reunión. Él dijo, uno ni siquiera se puede acercar por cuadras al lugar, dijo. A ese gran estadio de pelota. Por varias cuadras nadie se puede acercar. Y le dije, ¿me quieres decir que la gente está allá afuera de esa manera? Con toda esa tormenta.
Él dijo, ellos quieren oír acerca de Dios. Amén. Así que yo fui para allá, dice, y había allí señoras, jovencitas, adolescentes, no riéndose disimuladamente, ni riéndose, ni tronando el chicle al masticarlo y hablando acerca de sus novios, sino que se aferraban a toda palabra y nunca se movieron, sino que se quedaron sentados y escucharon. Hice un llamamiento al altar, hice de eso un llamamiento al altar. Y miles se levantaron con lágrimas, corriéndoles de sus ojos de esa manera y con sus manos levantadas a Dios, queriendo misericordia para sus almas. Jovencitas y jovencitos de 17 y 18 años de edad. Y ahora, dice, es algo difícil conseguir que escuchen aún los adultos. Amén. Ahora, y eso hace 50 años que lo predicó. Ahora dijo, es difícil, algo difícil conseguir que escuchen aún los adultos. Hay iglesias que viven de eso, que solo viven de eso. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Y nada más eso es todo. Amén. Pero en obediencia, en rendimiento a Dios, no hay nada. Iglesias, todos hablan lenguas y una algarabía grande. Pero cuando la palabra escudriña sus vidas, no son lo que parecen ser. Este es otro tiempo, mi amado hermano. Amén. Es algo difícil conseguir que escuchen aún los adultos de la iglesia. Pues que alguien se levante, gloria a Dios, que en verdad de corazón lo haga, pues necesita ser un convertido. Porque estamos convencidos que no podemos vivir solo de religión. Amén. Necesitamos algo más que una religión fogosa. El fuego lo necesitamos en el alma, en lo profundo de nuestro ser. Que ahí se encienda el carbón, ese carbón encendido, que una vez bajó del altar de Dios y quemó los labios del profeta Isaías, preparándolo para hablar la palabra de Dios. Amén. Es muy difícil, hermanos predicadores. El avivamiento hoy está, como dijo aquel, cuando le preguntaron, ¿dónde está el avivamiento de Gales? Y estaba muy feliz el que era policía de tránsito o algo así. Y le preguntaron, ¿dónde está el avivamiento de Gales? Dijo, está aquí en el corazón. Amén. Allí es donde debe de estar el avivamiento, sin desechar expresiones, gritos de glorificando a Dios, alabando a Dios. A mí me encanta eso. Amén. A mí me encanta eso. Y pero sí es difícil. Si en los tiempos del profeta fue difícil, pues imagínense 50 años después. Y dijo, si la iglesia pentecostal dura 100 años más, será tan mundana como el mundo. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. No podemos producir, porque este mensaje no produce un avivamiento al estilo denominacional.
Sí produce algarabía, gozo, alegría, etcétera, muchas cosas. Amén. Pero aunque la palabra esté siendo predicada y siendo la verdad, usted necesita tener avivamiento en el corazón para dar un verdadero avivamiento y un verdadero gloria a Dios cuando se habla la palabra de Dios. Porque si no, como decía el hermano, pues cuando los fanáticos de un partido, pues si su club, su equipo mete un gol, pues que todos gritan, dice, ya todos pegan con la gorra, el de atrás le pega al de adelante y todos contentos y gozosos. Pero si usted no tiene equipo y solo está allí porque lo llevaron allí, pues ¿qué? No está oyendo y se queda asustado, pues ¿qué tiene este loco? ¿Qué tiene este sonso? Usted necesita ser un fan del equipo. Usted necesita ser un fan de Cristo. Para que cuando oiga, solo oiga una palabra de Cristo, eso le saca a usted un amén y un gloria a Dios. Porque trae adentro algo que es compatible. Amén. El fan y el equipo llegan a ser un solo equipo. Ustedes lo saben. Cualquier equipo visitante le sacatea, porque aparte del equipo en la cancha está el equipo alrededor. Esos son los que van a animar a los delanteros, al equipo entero. Así debe de ser, según lo que dice el hermano Branham. Pues así debe de ser. Amén. No puede estar usted contento porque su equipo no mete gol. ¿Cómo va a estar contento? Pero aún así usted debe de apoyarlo si es un fan, un fanático de ese equipo. Debe de apoyarlo o no es un fanático real. No es un partidario real, es un hipócrita. Se cambia de camiseta. Verdaderos fanáticos del fútbol no cambian su camiseta. No le hace que vean al equipo hecho queso. No importa que a las águilas las vean como pollos. Eso es un decir. Ellos están con su equipo. ¿Y nosotros qué? Pues nadie dice amén. No, yo voy a seguir. Como delantero voy a seguir tratando de meter goles. Si los fans están medios enojados, no van a gritar ¡gol! No van a gritar. Hay algo que los hace ausentes, que los desprende del equipo. Y aquí, como equipo, como cuerpo, no queremos que nada nos desprenda. El capitán del equipo se llama Jesucristo. Amén. Así es que Él merece todo el apoyo, todos los amenes, todas las glorias son para Él. Ningún hombre las merece. Ya lo vimos el viernes, nadie fue digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Ningún profeta, ni el más poderoso, ni todos juntos. Tuvo que salir un cordero como inmolado. Amén. Y él fue y se levantó y sacó el libro. Tomó el libro para abrir sus sellos y declarar el último y gran mensaje que ha de sacarnos de esta tierra. Dice un himno, ojalá fuera hoy. Amén. Por eso les digo, hermano, pues si nada más tomamos una palabrita del profeta, son palabras ungidas. Y parece que las dijo como relleno, pero no. Si tenemos ojos de águila,
Entendemos lo que él está diciendo. La novia sí sabe leer entre líneas. Amén. Sabe lo que el esposo le está diciendo en sus cartas. Gracias a Dios que nos da ese entendimiento. Entonces, ya sabemos. ¿Por qué? Si en los tiempos del profeta dijo, está muy difícil lograr que los adultos nos oigan. Venimos a ser como Juan el Bautista, como una voz clamando en el desierto. Pero hay que despertar y saber que este es el clamor de la medianoche. Ese clamor que ha venido para decirnos, he aquí, el esposo viene, salgan a recibirlo. Salgamos pues a recibirlo. Amén. Llenémonos del espíritu de la palabra que es el Espíritu Santo. Y tengamos ese aceite suficiente para recibir al esposo, para vivir como debemos vivir. Fastídiese de esa vida loca de pleitos, celos, arañazos, patadas y manotazos. Deje esa vida, está perdiendo el tiempo. Y aprendan a ser felices. Dejemos de andar de metiches y de andar metiendo las narices donde no se nos invita. Porque su nariz va a salir golpeada también. De los suyos propios. Amén. Tenga su propia fe. No dependa de la fe de otro. A ver qué dice aquel. No, oiga lo que Dios le está diciendo. O se destruye usted y destruye todo lo que está detrás de usted. Oigamos el clamor de la medianoche. Hermanos, si la Biblia no está escrita por casualidad. Dios no es un Dios de casualidad. Dios es un Dios que tiene un programa bien establecido y que se ha desarrollado a través de milenios. Y está por terminar, está por acabar. El tiempo nació, entonces tiene un final. Amén. El tiempo también tiene un final, porque tuvo un principio. Entonces, que Dios nos ayude en esta meditación. Si nos tardamos hasta que Jesús venga, ¿qué importa? Este es el alimento para ovejas, alimento para las águilas. Dejemos nuestra torpe vida, venza las cosas que tenga que vencer, párese con valentía contra ellas y diga: yo soy un cristiano, yo soy una cristiana y voy a actuar como tal. Eso horroriza al demonio y lo anula cuando usted lo hace. Anula el poder del demonio en usted. Amén. Démosle pues la honra y la gloria al Señor Jesucristo, que es el que nos sacó de esa oscuridad y de esa indiferencia e indolencia. Entonces, ya vimos lo que el profeta habló acerca de Ruth y de Noemí y de Boaz. Cada uno es un tipo. Amén. Boaz, un tipo de Cristo. Noemí, un tipo de Israel. Ruth, un tipo de la novia gentil que no era judía.
Amén. Y vos, que amaba a Ruth, tuvo que redimir primero a Noemí. Redimiendo a Noemí, entonces obtenía para él como esposa a Ruth. Ese es un tipo. Cristo, los hebreos y la novia del Señor Jesucristo. Cristo tuvo que redimir primero a Israel. Amén. Morir. He venido a mis ovejas, dijo el Señor. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Éramos nosotros. Ese era un redil hebreo, judío, un pueblo escogido, donde Dios puso todas sus promesas para todas las razas del mundo. Israel fue ese vaso donde fueron derramadas miles de promesas a favor de ellos y a favor de nosotros. Amén. Y ya vimos cuando se rechaza el perdón, entonces no es un perdón si se rechaza. Amén. Por aquel fugitivo del ejército, era un cristiano, según lo que dice allí. Y en el fragor de la batalla, pues antes las batallas eran cuerpo a cuerpo. Y todos los rifles traían en la punta una bayoneta con unos pequeños canales a lo largo de la bayoneta para que al entrar en el cuerpo entrara aire y la muerte era más rápida. Eran batallas, muchas de ellas, que se libraban o terminaban cuerpo a cuerpo. Y este muchacho se espantó, si nunca había matado a nadie. Se espantó y corrió. Y se escondió. Y entonces después lo condenaron a muerte por desertor. Y iba a morir fusilado. Y uno de sus amigos que conocía el caso, un día antes de que fuera fusilado el desertor, este amigo fue con Abraham Lincoln y ya le contó la historia. Señor Lincoln, él no es una mala persona, él es un cristiano, él solamente tuvo miedo y corrió, él no quiso hacerle daño a nadie. Y Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, tomó un papel y escribió donde se le otorgaba el perdón a este muchacho y firmó Abraham Lincoln. El amigo se fue corriendo gustoso y llegó hasta la cárcel, pidió permiso, todo lo que hay que hacer, y le entregó el papel. Y el otro lo tomó como una burla. Dijo, no, si esto, el perdón fuera algo oficial, pues traería el sello, traería esto, traería lo otro. Dijo, no, tú te estás burlando de mí. No, dice Abraham Lincoln, te otorga el perdón y esta es su firma. Dijo, no, nunca creyó. Y otro día murió, fusilado. Y Abraham Lincoln se dio cuenta y dijo, ¿por qué si yo le otorgué el perdón? Señor, le dijeron, él lo rechazó. No creyó que era perdonado porque no iba en papel membretado, ni llevaba el sello, pero llevaba la firma
del presidente de los Estados Unidos y rechazó el perdón. Entonces, la Gran Corte Federal, ya dialogando entre ellos, se llegó a la conclusión que un perdón no es un perdón si no se recibe, si no se acepta. Amén. Debe usted de aceptarlo para que en verdad sea un perdón. Amén. Pues yo acepto todos los perdones del Señor. Y si traen la firma Señor Jesucristo, oye, eso no necesitas escribirlo en papel de oro. Solo quiero saberlo. Amén. Pero si se rechaza el perdón, usted no ha sido perdonado. Nunca sean ingratos. Cuando alguien le pida perdón, otórguele el perdón. Y pedir perdón es restablecer la comunión, restablecer el compañerismo. Y nosotros, los cristianos, tenemos el poder de hacerlo, de restablecer un compañerismo roto, restablecerlo a través de un genuino perdón y que sea aceptado por el otro. Amén. Eso fue lo que vimos el viernes, que es fundamental para todo lo que se va a desarrollar en el mensaje de las 70 semanas de Daniel, que en verdad el profeta Isaías, creo fue Jeremías, fue el primero, fue el que habló de esas 70 semanas de Daniel. E iban a empezar a contar desde el día en que ellos salieran libres, que Babilonia los dejara libres y ordenara la restauración del templo de Jerusalén. O sea, les diera la orden, podían restaurar su templo. De esa fecha en adelante, Dios iba a tratar con los judíos para su salvación solamente por 70 semanas, que de acuerdo al proceso y todo, serían un año por día, y serían entonces 490 años, 70 por 7, 7 por 7, 49, 490 años. Era lo que le quedaba a Israel en su trato con Dios. Amén. Y ya leímos en la Escritura que a la mitad de la última semana del trato de Dios con los judíos, en la última semana, la semana 70, a la mitad de la semana, sería sacrificado el Mesías. Amén. Y allí terminaría el valor de todo sacrificio. Cesaría todo eso a la mitad de la semana. Y ya, entonces, nada más, así se lo estoy diciendo a abuelo de pájaro, un tema que el profeta dijo, probablemente vamos a estar 4 o 5 predicaciones, dijo. La verdad que son 3 para él desarrollar este mensaje y hacernos entender los tiempos
y el tiempo exacto que estamos viviendo. Entonces, porque él dice aquí, y muchos malinterpretaron, deje ver si lo encuentro aquí. Dice el hermano Branham, miren, la semana 70 o la semana 70 principia, miren, capten esto, principia después que la iglesia es arrebatada. Entonces, por ese dicho, muchos salieron diciendo que no falta media semana, que falta una semana. Pero eso es contradictorio con lo que el profeta sigue explicando en todo el mensaje. La Biblia dice que a la mitad de la semana 70, el Mesías sería sacrificado. El Señor ya fue sacrificado. Esos fueron 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús, que principió cuando Él tenía 30 años. Ahí principió su ministerio, a los 30 años. Y fue crucificado cuando tenía 3 años y medio en el ministerio. Amén. Eso era Dios tratando con los judíos. La salvación era para los judíos. El perdón era para los judíos. El mismo Pablo dijo, porque la salvación viene de los judíos, dijo. ¿Por qué de los judíos? Porque ellos tenían todas las promesas de Dios, de redención y de restauración y de todas las cosas buenas que Dios tiene para su pueblo. Todas las promesas estaban en ese vaso llamado Israel. Y cuando el Mesías vino, lo rechazaron, no aceptaron el perdón. Pero ellos, dijo el profeta, ellos un día vendrán al Señor aceptando su perdón. Pero la novia, nosotros ya no estaremos aquí. Entonces, si en la vida del Mesías y en ese trato de Dios con Israel fue de 3 años y medio, entonces lo único que le resta a Israel son 3 años y medio de que Dios trate con ellos. Dios trata con ellos ahora como trata con nosotros, como individuos. Pero Dios tiene muchas promesas para los judíos, tratando con ellos como pueblo, como nación escogida y elegida para ser el receptáculo de todas las promesas benditas de Dios. ¿Sí lo captaron, hermano? Por eso les fue dada la ley, para mantenerse al lado de Dios, obedeciendo su palabra. Y fue elegido y escogido para que el nombre de Dios fuera conocido en las demás naciones. Dios escogió a Israel y vivieron bajo el yugo de la ley, porque a decir verdad, era algo muy pesado, muy difícil. Más si consideramos que solo los profetas eran ungidos con el Espíritu Santo y el pueblo tenía que depender de su obediencia a la palabra de Dios. Uy, hermano, era algo de veras
muy pesado. Amén. Era algo muy pesado, pero fueron elegidos. Entonces les dio muchas promesas. Y ya vimos también por la palabra que si Israel no reconoció a su Mesías, fue porque Dios cegó sus ojos. Amén. Porque los hijos del diablo estaban capitaneando la iglesia. El asunto religioso en Israel era capitaneado por los hijos del demonio. Dios cegó los ojos. Y cuando cegó los ojos de Israel para que no lo reconocieran, entonces la salvación vino a los gentiles. Porque así estaba profetizado también. Luz resplandeció entre los gentiles. Esa era la palabra, el mensaje del Mesías viniendo para ser el Salvador, no solamente de judíos, sino también de nosotros los gentiles. Eso fue una cachetada inmensa al rostro de Israel. Que la salvación llegara a los gentiles. Y la iglesia judía, que en el principio se componían de puros judíos, los que recibieron el Espíritu Santo, eran judíos que habían creído. Pero la maravilla que ellos vieron es que Dios les dio a los gentiles el Espíritu Santo igualmente que a ellos. No hizo distinción, porque el velo del templo se rompió y se abrió. En la misma hora en que el Mesías estaba colgando de una cruz y un gran terremoto vino para despertar a los santos elegidos, predestinados del Antiguo Testamento, y que subieron al cielo o a la gloria o al paraíso con él después de su resurrección. Porque dice la Biblia que cuando él resucitó, también resucitaron muchos santos del Antiguo Testamento y los vieron pasear por las calles y los reconocieron que eran profetas del Antiguo Testamento. Amén. Eso ha de haber sido algo glorioso para los creyentes. Del incrédulo no espere usted nada, porque no es para ellos esas manifestaciones, es para los hijos. Amén. Entonces, un día, cuando la novia ya no esté aquí, él vendrá a presentarse a los suyos, a los hebreos. Gracias, hermano. Sí, aquí traía pañuelo, pero mejor es mugro este, dice. Si hay algún enfermo por ahí, se lo ponen encima y será sanado, porque así dice su palabra. Amén. Entonces, son tiempos gloriosos y a mí me llena de placer. Soy un gran simpatizante de los hebreos, los de ayer y los de ahora. Los hebreos, o sea, los judíos, o semitas, o israelitas, es el mismo pueblo. Hebreos, semitas, judíos, israelitas, son el mismo pueblo. Y cada nombre tiene su historia. La razón de por qué son hebreos, ya lo explicamos también el viernes, por qué son judíos, por qué son israelitas, por qué son hebreos. Ya lo dije, ¿verdad? Bueno, cada una de esos títulos para Israel son de una gran historia.
Entonces, y me da mucho gusto saber que Israel también descansará de esa gran persecución que han tenido por milenios sobre sus espaldas. Las naciones paganas, siempre encima de ellos, hasta el día de hoy, sus enemigos más antiguos están presentes hoy. Amén. Ya sabemos cuando, no sé si fue en el 60 y tantos o 70 y tantos, no me acuerdo, cuando todas las naciones paganas, gentiles en su derredor, lo rodearon y le dijeron: te vamos a echar al mar. Amenazaron a Israel. En esa gran guerra de, ¿cuántos días? 6. Una guerra de 6 días. ¿Cuándo dura una guerra 6 días? Hermano, Israel no lo andes amenazando. Cuando tú lo amenazas, él no te va a amenazar, él te va a poner un trancazo bien dado. Él no anda amenazando. Te voy a hacer esto si tú me haces esto. No. Si tú lo atacas o lo amenazas, agárrate, porque él no te va a avisar cuando te va a dar el golpe. Son los mejores estrategas en guerra en todo el mundo. Nadie tiene estrategias como las tiene Israel. Y usando esas estrategias antiguas, ganó esa gran guerra contra todas las naciones que lo habían rodeado. Amén. Principalmente los árabes, los egipcios, los iraníes, los iraquíes, los libaneses, los palestinos, los egipcios. Lo rodearon y le dijeron: los vamos a echar al mar. Pero cuando estaban en plena guerra, los ejércitos enemigos vieron que un anciano vestido de blanco se paseaba por los campamentos de Israel. Amén. Y en 6 días derrotaron a todas esas naciones y emboscaron al ejército egipcio por meses. Lo tuvieron sitiado en el desierto del Sinaí. Nadie podía llevarles ni alimento ni agua. Estaban bloqueados por tierra y por aire. Tuvieron que rendirse. Hermano, Israel es indestructible. Aún como nación en la carne, son indestructibles, porque Dios tiene promesas para ellos. Amén. Como las tiene para nosotros y las está cumpliendo. Amén. Yo tengo 50 años de regocijarme en el cumplimiento de sus promesas para mí. Que son las mismas para usted, pero usted no le pone atención a sus promesas, yo sí. Y cuando voy a hacer negocios, hago negocios con Él. Los negocios monetarios con Él significa que usted tiene que dar, desprenderse de lo que tiene. Léalo en la palabra de Dios. Yo lo encontré desde mi juventud. Hice negocios con Dios desde mi juventud. Y hoy estoy recogiendo el capital con todo y réditos. Amén. Y los lugares, como dice, me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas me ataron en lugares deleitosos. Estoy atado al deleite, al gozo en el espíritu, a la confianza, a la seguridad. Mi Dios es Dios donde quiera, en la selva, en el desierto. Siempre lo he visto, en la oscuridad y en la luz. Siempre ha estado conmigo.
Amén. Por 50 años. ¿No le dice eso algo a usted? Que deje de andar de chanchullero, que deje de andar de ladrón, que deje de andar de malviviente y haga tratos con Dios. Amén. Haga compromisos con Dios. Bueno, ese es mi Señor. Pues está comprometido con su novia. ¿Quién le manda a comprometerse? Ahora tiene que cumplirle a su novia. Y nosotros somos la novia del Señor Jesucristo. Amén. Pero si usted le es fiel, porque también dice la Biblia que Él es un esposo celoso. No, que andar guiñándole el ojito al otro y que... No. Su mejor sonrisa, dice, es para su esposo. Y muy acuache ahí con otro y que ahí van del brazo y que, oye, cálmate, pues ya tienes, que es mi primo, me importa un comino, la carne es carne. Respete a su novio, respete a su esposo, etcétera. Con razón somos muy celosos, ¿verdad? Pero no lleguemos a extremos enfermizos. Hay un celo normal, natural, pero hay un celo enfermizo, ese es demoníaco, que se lo puede llevar a matar a su compañero o a su compañera, o a matarse a sí mismo, o a matar a la familia, y usted al último se suicida. Casos de esos vemos todos los días. Por el celo enfermizo. Pero hay un celo santo, un celo correcto. Amén. Bueno, estamos hablando de Israel y de la novia, o sea, de Noemí y de Ruth. Y de vos. De vos. Vos no dijo, el otro pariente decía, no, voy a perjudicar mi heredad si yo redimo a Noemí y a Ruth, y si tengo que casarme con Ruth. No, Señor, voy a perjudicar mi heredad. Pero nuestro vos, viendo fielmente la figura de vos, el de la Biblia, el de Ruth, a él no le importó. La hizo heredera y coheredera. No solamente de lo que él tenía, sino de lo que había redimido de Noemí. Todo era ahora para la esposa o los herederos. Y ya vimos que Obed fue ese hijo de Ruth y de Boz, y que después Obed fue el padre de Isaí, el padre de David. Boz era el abuelo de David. Amén. Y así viene la genealogía hasta que llega José y María, que eran de la casa de Judá. Y de esa casa de Judá, Dios escogió precisamente a José y a María para que fueran esos padres adoptivos del Mesías, para que la Virgen, que tenía unos 16 años o 17, se casara con este hombre viudo que era José y era maduro, pero Dios lo escogió. Amén. Y escogió a esa muchachita temerosa de Dios, María, que platicó con el ángel o el ángel con ella. Aceptó la perfecta voluntad de Dios. Y me imagino que se ha de haber gozado lo indecible cuando supo que ella era aquella profecía de Isaías.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ella era la Virgen. Ella era la interpretación de la profecía de Isaías. Dios siendo su propio intérprete. Ese texto llegó a ser una mujer llevando en su vientre la profecía hecha carne. Amén. Y dio a luz la profecía. Y Emmanuel nació de ella. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese era el Señor Jesucristo. Jesús, siendo el cuerpo visible de Dios. Amén. Y Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, siendo la cabeza de ese cuerpo. Yo solo hago lo que veo al Padre hacer, decía Jesús. Era su cabeza. El Espíritu Eterno estaba allí. La mente de Dios estaba allí. Y ahora Cristo tiene un cuerpo de carne y hueso, que somos usted y yo. Y nuestra cabeza espiritual como iglesia es Cristo. El Espíritu de Cristo que moró en los antiguos profetas y que moró en los profetas del Nuevo Testamento y apóstoles y evangelistas, etcétera. El Espíritu de Cristo está en su cuerpo. Él es la cabeza. Nosotros solo el cuerpo. Es una cadenita, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces volvamos aquí a la que el hermano Branham dice: la semana 70 principia después que la iglesia es arrebatada. Pero nosotros, escudriñando el mensaje y llegando también a preguntas y respuestas, lo que el hermano Branham dice, pues todavía los 3 años y medio que faltan, pues son parte de la semana 70. La semana 70 no se ha terminado. Entonces, principia el fin de la semana 70, porque la mitad ya pasó en los días del Mesías y solo quedan 3 años y medio, que son exactamente los años de la gran tribulación. Amén. Y en esa gran tribulación, allí estarán presentes, como ya lo vimos, estarán presentes Elías y Moisés, uno para cerrar el cielo y que no llueva, y el otro para usar el mismo poder como lo usó en Egipto, para traer plagas sobre la tierra. Ahí está dicho en el Apocalipsis. Amén. Y un día los vencerán, la misma Biblia lo dice, vencerán a estos 2 profetas, pero todo tiene un propósito. Si a usted lo matan por causa del Señor, tiene un propósito, porque en verdad no lo matan, nomás nos echan a dormir. Y luego despertaremos en la resurrección. Entonces dice la Biblia que los matarán, pelearán contra ellos y los vencerán y los matarán, y todo el mundo y todo pueblo y todo linaje lo verán sus cadáveres. Amén. Y se gozarán
porque el mundo era atormentado por ellos, es decir, por sus plagas y el poder de Dios. Usted no tiene que argumentar con Dios por lo que Él hace. Una vez persiguieron a Moisés por haber matado a un hombre defendiendo a un hebreo. Entonces Moisés mató al egipcio y todo el mundo se le vino encima y tuvo que salir huyendo de Egipto. Pero luego regresó con el poder de Dios, con la palabra hablada de Dios. Él era un pequeño Dios restaurado sobre la tierra y con ese poder mató miles de egipcios. Todo el ejército de Egipto quedó sepultado bajo las aguas del Nilo. Que los arqueólogos busquen en el fondo de ese río para ver qué queda de los huesos y corroboren entonces que hubo un gran ejército que se lo tragó el mar, que el poder de un Dios misericordioso los echó, los metió al fondo y luego cerró las aguas para que murieran. Amén. Y pregúntenle a Dios por qué lo hizo. No lo entenderán. Amén. De lo que sí estoy seguro, que Dios jamás en una de esas guerras mató a uno de sus hijos. Amén. Él nunca aplicó semejante juicio sobre sus hijos. Hermano, ¿y por qué en Israel? Bueno, Dios estaba corrigiendo a su hijo cuando se trataba de Israel. Y lo mismo hará con nosotros. Si eres un hijo, una hija de Dios y deseas irte al mundo, no caminarás mucho. Él te recogerá y te llevará a casa temprano. Pero no permitirá que su nombre sea blasfemado por culpa de uno de sus hijos, por el testimonio, el mal testimonio de su hijo o de su hija. Si no te corriges, te vas temprano. No me importa qué tan valentona seas, qué tan bocón seas o bocona. Si eres su hijo, su hija, y estás denigrando este mensaje, Él te recogerá temprano. Porque así está dicho. Si fueran palabras mías, usted podría aventarlas a la basura y no pasar nada. Pero no son palabras mías. Palabra de Dios. No juegue con fuego, porque se va a quemar. Amén. Pues nosotros así, bajo la gracia, pues ahora Israel que solo estaba bajo la ley, pero Dios va a tratar con Israel como nación, no individualmente. Como hoy sí, cualquier hombre que quiera entrar a la salvación, pues es un llamamiento personal, sea judío, sea griego, sea lo que sea prieto, sea güero, sea chato, sea trompudo. Es un llamamiento personal, donde nada tiene que ver ni el padre, ni la madre, ni el hijo, ni la hija. Es personal. Por eso les digo, no sigan los consejos de familia si son contrarios a la palabra. Siga lo que Dios dice en su palabra, porque es un trato de Dios con usted y conmigo. Amén. Yo tengo algo más por qué responder. Por un ministerio. Tengo que responder qué hice con eso.
Pero usted también tiene otra responsabilidad. ¿Qué hizo con lo que oyó? Con lo que Dios le habló a través de ese ministerio que no es el hombre. Dijo Pablo, el mismo Señor es. Usted tendrá que responder. Si yo le hablé la verdad, usted va a responder por ello. Y yo, como poseedor de este ministerio, yo responderé por lo que yo hable, por lo que yo diga. Y usted por lo que oye. Amén. Esta no es una denominación. Aquí no tratamos con las leyes de los hombres. Aquí reina la palabra de Dios. No es una logia. No es una casa de beneficencia o algo que se parezca. Nos ayudamos entre hermanos, eso sí, porque es una ley, la ley del amor. Y debemos hacerlo. Pero esto no es una casa de beneficencia. Amén. No es una logia. No es un salón de estudios. Es un lugar dedicado al mensaje más glorioso después de Jesucristo, que ha visitado a los hombres y la tierra. Es la omega, el fin, el alfa es Cristo. La omega es Cristo. Él es la A y Él es la Z. Él abre y Él cierra. Y estamos en la omega. Amén. Si no lo cree, no es para usted. Esto fue enviado especialmente para la novia del Señor Jesucristo, que está haciendo todo lo que puede para servirle a Él. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártense de iniquidad. Usted es responsable de eso. Cada uno en sí mismo. Amén. Dice, después, bueno, dice que la semana 70 principia después que la iglesia es arrebatada. Pero no se presten ustedes a mala interpretación de nadie. Si quiere saber algo, venga con su pastor. Si alguien le dice algo extraño allá afuera, venga usted con su pastor. Dios está comprometido a darnos la palabra que usted necesita. Amén. Yo no soy un sabiondo, pero Él es la sabiduría entera, completa, perfecta. Y Él unge a sus siervos para dar una palabra a alguno de sus hijos y sacarlo de su error y de su oscuridad. Él tiene el poder para hacerlo. Yo no, pero Él sí. Amén. Entonces, miren, es después que la iglesia es arrebatada. Y de acuerdo a lo que dice todos los mensajes y en preguntas y respuestas, después de que la iglesia se va, principia la última mitad de la semana 70. 3 años y medio es lo que le resta a Israel para que Dios trate. Pero esos 3 años y medio están reservados hasta el final. Hasta que Cristo haya terminado de llamar su novia, los elegidos, predestinados por Dios para eso. Amén. Cuando Dios termine de recoger su simiente,
y la cizaña quede totalmente atada en manojos. Dijo el profeta, manojos denominacionales. Son manojos denominacionales la cizaña que ha de ser quemada. Pero el granero de Dios es el trigo. Este es el granero de Dios. Y los hijos vendrán a la palabra, porque es su naturaleza. Nacieron, salimos de la palabra y volvemos a la palabra. Como dijo el primogénito de esta nueva creación, salí de Dios y vuelvo a Dios. Nadie tiene el poder de quitarme la vida, dijo. Yo de mi voluntad la pongo, porque tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Es igual con la novia de Jesucristo. Amén. Tenemos el poder, si usted quiere llamarle así, la fuerza, la seguridad de que si vamos a la tumba, llevamos el poder para levantarnos un día cuando oigamos la final trompeta. Esa gran trompeta será la voz de Dios que diga, sube acá. Si lo dará a través de su novia, yo no sé, pero oiremos. Porque como el profeta dice, cuando la iglesia y Cristo lleguen a ser perfectamente uno, entonces se oirá la gran trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Me gozo con esas cosas. No es ningún superministro viniendo a hacer eso. No, eso es vanidad humana. Es su novia unida perfectamente a Jesucristo. Y se oirá el sonido de la final trompeta. Y si yo estoy durmiendo en el polvo de la tierra, la oiré. La oiré. Si físicamente nuestro ADN, nuestra identificación carnal, natural, no desaparece, basta que encuentren un cabello de usted para saber su origen, de acuerdo al ADN. Un pedazo de hueso. No importa que el hueso esté seco en gran manera. Tiene algo allí para decir quién es usted. Pues ahora imagínese. Amén. El Hijo de Dios desciende al polvo de la tierra con el poder de resurrección en él. No importa que los gusanos se lo traguen. No importa que se vuelva polvo. Hay algo allí que dice cuál es nuestro origen. Nuestro ADN que viene de arriba. Y Dios lo reconocerá. Es mi hijo. Amén. Gócese. Alégrese. Reciba esa fuerza de Dios para luchar y para vencer. No se dé por vencido, aunque esté tirado en el suelo. Aviente patadas, aviente trancazos al enemigo. No se dé por vencido. Si usted tiene el poder para levantarse de entre los muertos, ¿cuánto más si está solamente caído? Tiene el poder para levantarse y volverlo a intentar de nuevo. Sobre la opinión de quien sea. Amén. Porque el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, si eso está en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos por su espíritu que está en nosotros. ¿Qué es vivificar? Volverlo a la vida. Amén.
La novia está equipada con todo eso. Si cae, tiene el poder de levantarse. Si muere, tiene el poder de resurrección. Porque el mismo Espíritu que levantó el cuerpo de Jesús de entre los muertos es el mismo que está en nosotros y que un día nos levantará del polvo. No tenga miedo ir al polvo de la tierra. Usted lleva el poder. Un día oirá la gran trompeta. Amén. Yo quiero estar allí. Por eso pongo todo mi empeño, mi entusiasmo, mi ánimo. Y menosprecio las cosas de este mundo considerándolas ceniza. Porque serán objeto del juicio de Dios, que los regresará a su estado original, a su estado virginal. Primero los hará cenizas. Amén. No se enamore de sus carros. Si lo tiene, cuídelo. Eso sí, límpielo, no sea mugroso. Pero no ponga su amor, su cariño allí o se pelee con alguien por una chatarra. La más nueva que está ahí para mí es chatarra en potencia. El mismo Jeep que está allí, pero debo de cuidarlo. Está al servicio del Señor, estando al servicio mío. Tengo que cuidarlo. Es como el cuerpo, tenemos que cuidarlo. Son cosas que Dios nos ha dado para alivianar nuestra carga, para ayudarnos. Porque Él considera que estos cuerpos son de esta dimensión, de materia, de cosas perecederas. No importa que los hijos de Caín inventen muchas cosas. El Hijo de Dios sabrá darles un uso correcto. Porque la ciencia, la línea de Caín, que inventa tantas cosas. Y a veces el hombre sabe que comete un error al estar entregando al mundo tanta comunicación que no debería entregar. Cada invento de los hombres corrompe más a los hombres y a las mujeres. Amén. Son más los que mueren con los inventos de los hombres que los que mueren de muerte natural. Amén. Porque también está dicho en Daniel que la ciencia se aumentaría. Y eso es una gran verdad. Mire, hermano, ya son las 2 y todavía ni empiezo a predicar. Apenas me estaba sintiendo ungido para hacerlo. ¿De veras se me hizo el tiempo bien rápido? Pues si me acabo de comer unos tacos de barbacoa. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Pero aquí le voy a dejar porque esto es tan hermoso y delicado. No podemos verlo a la ligera. Tenemos que digerirlo. Tenemos tiempo para ir caminando sobre esta preciosidad, estas joyas preciosas. ¿No les gustan estas joyas? O quisieran, si usted quiere, mujeres, si ustedes quieren como el mundo traer colguijes brillosos por todas partes, ay Dios, usted va a batallar para entender la palabra de Dios. Porque dijo Pablo, no sean vuestros adornos los externos de joyas, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Peinados ostentosos, vestidos caros y cositas así, sino que el adorno sea el interno, el del espíritu,
de un espíritu apacible, tranquilo. Amén. De esas cosas que nacen por naturaleza en nosotros, por el Espíritu Santo que está en nosotros, por esa naturaleza nueva, brota una nueva forma de vivir, la nueva creación, donde Satán no tiene permiso de entrar. Él no se siente a gusto, donde vive una familia que ha nacido de nuevo. Satán no se mete. Él no puede producir ahí pleitos, garrotazos, arañazos, piquetes de ojos. Él no puede hacer eso. Él aborrece esa forma de vivir. Pero los hijos de Dios vivimos en ello. Y nos transportamos a través de eso en un barquillo que parece muy débil. Pero ahí donde transitamos es como un lago manso. Amén. Así es la paz, la tranquilidad del Hijo de Dios. Yo quiero permanecer así. Amén. Quiero vivir así, en tranquilidad y paz, hasta que Él venga. No se metan en líos enfermizos. No se metan en pleitos enfermizos. Métase en la palabra de Dios. Si papá quiere o no quiere, bueno, es un asunto de su papá o de su hermana o de su tía, de su abuelita, tatarabuelita, lo que tenga. Sea como Cristo. Amén. Es cierto que la vida a veces parece un mar lleno de tempestades, pero sabemos a quién llevamos en nuestra barquilla. Aquel que una vez dormía en una barca y ahí iban sus discípulos pescando. Y el Señor, por su trabajo de predicación, de discernimiento, de muchas cosas, iba cansado, iba durmiendo. Y se desataron los vientos. Y cuando los vientos se desatan en el mar, las olas se encrespan, se inquietan y se producen olas inmensas si los vientos son muy fuertes. Y así sucedió. Y todos bien asustados y el Señor tranquilo, apacible, durmiendo. Y ellos bien espantados y la olona que los levantaba. Y cuando fuimos a pescar allá con Mike, que nos llevaron no sé cuántas millas allá adentro para pescar ese pescado rojo, ¿cómo se llama? ¿Qué es? El huauchinango. Hermanos, había unas olas así de la altura del templo. Y aquel barco de pesca que al principio, pues ahí en el muelle me parecía grande. Dije, qué padre, vamos a pescar. Pero hermanos, allá en medio de las olas parecía una cáscara. Y nomás de repente iba sintiendo que nos íbamos alejando, no, pues iba subiendo en la ola y luego bajaba y dije, Dios mío, pues ¿dónde nos metió este hombre? Y pues no es emocionante. Al que le guste la adrenalina, a mí me gusta la adrenalina, las cosas que emocionan, cosas fuertes. Y no se me quite la idea de volar en uno de esos paracaídas, pero tengo que preguntarle primero al médico delicado que me atiende si me puedo subir en uno de esos. Tengo ganas, a mí me encanta de veras la adrenalina.
pero tengo que preguntarle primero al médico. Entonces, allí va el Señor durmiendo, tranquilo, apacible. Y ya no se aguantaron los discípulos, pues sentían que en una ola de esas la barca iba a dar la media vuelta y iban a naufragar. Y fueron, le despertaron: Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira los vientos y la mar. Y como todo ser humano que despierta del sueño, pienso que el Señor se levantó y se limpió sus ojos y quizá el sudor, y se quedó viendo y sintiendo los vientos y las grandes olas. Se levantó el Señor y no les dijo nada. También, esto es de mi imaginación, fue y puso su pie ahí en la orilla y levantó sus ojos y dijo: vientos, deténganse, y tú, mar, aquíétate. Y al instante los vientos se calmaron y la mar se aquietó y hubo bonanza. Ni les dijo nada, regresó el Señor y volvió y se acostó. Y los discípulos maravillados. Y nomás esperaron, tantearon que estuviera quizás roncando un poquito como señal de que ya estaba bien dormido. Dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que los vientos y la mar le obedecen? Amén, hermano. Lleve a Cristo en su barquilla. Y usted ya no tendrá que preguntar: ¿quién es este que vino a quietar las bravas olas que parecían hacer naufragar mi pobre barco? Usted ya sabe quién es el que calma las olas y acalla los vientos. Es el gran capitán, nuestro Señor Jesucristo. No tenga miedo, solo no busque usted mismo los problemas. Pero si estos vienen de por sí, o porque usted está en el camino de ellos, no tenga miedo, su barquilla no va a zozobrar. Amén. Él sabe cómo aquietar los mares y hacer que los vientos enmudezcan. Y usted ya sabrá y dirá: gracias, Señor. ¿Qué sería de mí sin ti? Amén. Esa es la verdad. Dios le bendiga, iglesia. Aquí le vamos a dejar. Y como esta semana que entra después de la semana que entra yo voy a estar saliendo para Toluca, o sea, ya con el hermano David en Almoloya. Pues ya ni le he preguntado a Tachín si ya confirmó los boletos, porque ya le di para que comprara de ida y vuelta. Dios les bendiga por ser fieles en sus diezmos y no escatimarle a Dios nada. Un día recogerán lo que están sembrando. Amén. Lo recogerán, porque así lo dice su palabra. Echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo tú lo recogerás. ¿Cómo? Si echas el pan sobre las aguas, se va a remojar y se va a desbaratar. Pero no con nosotros. Amén. No con nosotros. Dios les bendiga por su fidelidad. Y entonces el martes yo voy a predicar, para que descansen los predicadores de los niños, porque no crean que es fácil. No es fácil predicarle a los niños, ya se los he dicho. Si no, pregúntenle a Manuel si quiere predicarle a los niños. No, yo mejor le predico a los bigotones. Más difícil predicarle a los niños,
pero aprende uno bastante. Aprendes a hacerte niño, pensar como niño, hablar como un niño de ellos, y ellos nos entenderán perfectamente. No tengan miedo. Los niños son una gran esponja y es mejor que absorban la palabra de Dios y no las cosas del mundo. Amén. Pues póngase de pie, hermano. Vamos a estar saliendo. Nada más quería marcar aquí. Pues ya ni me acuerdo de dónde iba. Bueno, aquí le voy a poner. Y el martes proseguimos. Y el miércoles, pues de oración. No podemos suprimirlo. Sí podemos, pero necesitamos orar. Que en la casa no tenemos chance. Los cuerpos terminan cansados. Y a veces se levantan todavía cansados. Claro que no es un pretexto, pero es una realidad. Entonces, pero el miércoles, pues hay la libertad de venir a orar, aunque sea una hora. Ya saben que ni los discípulos que tenían al maestro, Emanuel estaba con ellos. Y se fue el Señor a orar. Una hora. Y de rato regresó. Los ronquidones de Pedro ahí. Estaba durmiendo Pedro. Y los demás también. Dijo, levantaos, vamos. Uy, despertó Pedro y todos, y como si no estuvieran durmiendo. Estaban bien dormidos. Y les dijo el Señor, no habéis podido velar conmigo una hora. Levantaos y vámonos, dijo. Siempre el hombre, la carne, floja, pesada. La mía también, no crea que nada más la de usted, pues yo también soy de carne y hueso. Yo también soy, este cuerpo es un producto del sexo, igual que el de usted. Nacimos enfermos, nacimos cansados. Pero si chismeamos hasta medianoche, no, la alegría, el gozo. No da sueño. ¿Por qué será que no da sueño con el chisme? ¿Quién sabe? Dice, yo nunca he estado en eso. Pues todos decimos, pues quién sabe, hermano. Y si nos ponemos a hablar mal de otro, qué sabroso. Y dando a nosotros las opiniones como si fuéramos muy sabios, como si fuéramos mejor que el otro o la otra. Es carne. Toda carne, dijo el profeta antiguo, toda carne está enferma. Desde la mollera hasta la planta de los pies. Y cada vez que leo ese texto, me acuerdo cuando vine al Señor, yo sí era, por dentro y por fuera, era una llaga podrida. La única parte donde yo no tenía esa sarna maligna que se comía, pues el pellejo de encima, y se veía cada poro, y por ahí supuraba. En los glúteos, en todas partes, la ropa interior se despegaba. Yo sí era una llaga podrida. Apestaba. Los pies igualmente les aplanaba y salía espuma. Eso sí, estaban de a tiro pelones. Y cuando yo me decidí, más bien cuando el Señor nos trajo de las orejas, porque esa es la verdad, dije, Señor, yo no quiero bajar a las aguas
Y todavía con esta sarna en mi cuerpo, 6 meses tenía tratándomela. Yo no quiero esto, quiero ser sano. Y 3 días fui para que el pastor orara por mí. Al tercer día vi la maravilla. ¿Quién puede poner piel nueva? Quitar la sarna en 3 días. Las vendas quedaban empapadas. En los pies ya no sentía, si aplanaba con el dedo, no me dolía, no sentía nada, solo salía espuma. Y nunca he investigado qué, pues desde luego una enfermedad horripilante, a lo mejor lepra, solo Dios sabe, porque ya no sentía la carne. Si ponía 3 dedos así, se quedaban marcados. Hasta después se rellenaba otra vez, se esponjaban. Dije, Dios, yo te he aceptado en el corazón. No te he escondido nada. Si algo queda escondido en mí que no lo haya dicho y no lo recuerde, perdóname y límpiame de eso. Pero yo quiero bajar a las aguas y estar limpio, no con esta enfermedad vergonzante. Traía las manos vendadas porque supuraban. Y al tercer día, hermano, antes de bautizarme, me levanté y solo había como tamo en todo el cuerpo. Solamente sobé mi piel, no había sarna. Tumbé el tamo y me bañé. Y como aquel general que fue aliviado de lepra, Naamán, ¿verdad? Naamán, hermano, la piel, los pies como de un niño, la piel suavecita, todo limpiecito totalmente. Y fue y le dije al pastor, Dios oyó nuestra oración. Mañana que vamos a bajar a las aguas, le dije, Dios me contestó mi oración y estoy completamente sano de esa sarna y una comezón brutal. Claro, no como la de Job, eso sí era algo terrible. Me imagino mucho más terrible. Y hermano, pues qué más les puede uno contar que las maravillas de Dios con uno. ¿Cómo podríamos ser ingratos? ¿Cómo podría la ingratitud reinar en el corazón si hemos conocido a un Dios bondadoso, misericordioso? Amén. Yo le doy gracias a Dios por ello. Y aquí estamos, primer domingo de marzo, cumplo años en esta nueva creación, que no es nada para la nueva creación. La nueva creación es eterna. Esta creación terrenal terminará un día a base de fuego de Dios y fuego de la tierra. La tierra explotará y acabará con todo germen de todo germen de vida de esta primera creación contaminada y podrida. El fuego se encargará de consumirla y de evitar nuevamente su reproducción. Y quedará un nuevo paisaje, una nueva tierra,
un mar de cristal, dice la Biblia. Bueno, eso es lo que había en la gran ciudad. Pero la tierra será otra en el aspecto de su cambio que tendrá. Amén. Como nosotros, cuando el Espíritu Santo viene y transforma nuestro interior primero y acaba con todo germen de pecado, no es posible que se reproduzca hasta llevarnos a un estado de incredulidad, que es el pecado mortal, de muerte, incredulidad. Entonces nuestras vidas son cambiadas, son transformadas, somos otras personas. Si usted sigue siendo la misma de antes, el mismo coraje, la misma envidia, la misma vida chismosa o chismoso, está invitado por Jesucristo a cambiar. Y deje eso que le causa problemas a todos los que le rodean. Amén. Y vuelve inmundo todo lo que usted toca. Pero vengan a los pies del Señor antes de que sea tarde. Dios les bendiga, iglesia. Y espero vernos de aquel lado. Amén. Espero verlos en la tierra nueva. Primero en el milenio. Eso es verdad. Eso es cierto. No puedo mentir con relación a eso. Es verdad. Vamos a orar para salir. Y en la tarde aquí estaremos en el culto. Yo volveré a predicar el martes con la ayuda del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido en esta mañana haber estado en este lugar, tratando de nutrir nuestras almas y espíritus y nuestra fe con tu palabra, Dios. Padre, bendice tu pueblo, Señor. En los que están débiles, engrandece tu poder en ellos y ayúdalos a vencer. Ayúdalos a confiar en ti, Señor. Misericordia pedimos para nosotros, no justicia, sino misericordia. Derrámala sobre tu pueblo. Permítenos proseguir. Danos el valor de levantarnos y proseguir, Señor. En el nombre de Jesucristo pongo tu iglesia en tus manos. Y tú arregles cada asunto con cada persona, hasta que todos lleguemos a ser pertenecientes de esta nueva creación. Muchas gracias te damos, Dios. Y al salir de este lugar nos encomendamos a ti, pedirte que nos guardes en el trayecto del camino. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aviso.